Bueno, primero que todo, saludarlos a todos ustedes de parte de Inforex. En este momento quiero compartirles a ustedes cómo se hace un análisis, cómo hice un análisis rápido y sencillo para tomar una entrada en el Nasdaq en mi cuenta de práctica de demo. Ahorita los mercados están un poco volátiles, un poco con movimientos erráticos debido a que nos encontramos en guerra. También para estos nos encontramos prácticamente en el cierre de mes, que es octubre, y siempre en los cierres de mes hay unos movimientos a veces un poco extraños que se dan debido a la volatilidad de algunas operaciones que se encuentran en los bancos abiertas, algunas operaciones que tienen abiertas las instituciones de manera masiva y que van a ir cerrando a finales de los meses. Entonces eso genera que la volatilidad sea un poco movida. Bueno, el análisis es sencillo y lo fui a tomar de la siguiente manera para que ustedes lo puedan hacer ustedes análisis de una manera sencilla. Primero que todo, lo que hice fue ir a verificar el Nasdaq. Yo me di cuenta que ya tenía marcado en esta zona tenemos un fair value gap, una brecha de valor, y lo que hice fue esperar una toma de liquidez. Como pueden ver, aquí tenemos una toma de liquidez de estos dos mínimos, que es el combustible necesario de todo activo. Él necesita de liquidez, los activos se mueven por liquidez y siempre van a estar tomando de alguna parte esa liquidez para poder activar sus compras, ¿correcto? De aquí necesitaban ellos tomar el combustible de estas ventas que estaban acá, estos dos mínimos que estaban igual acá. Voy a correr un momentico este FBG que ya se ve. Lo voy a acercar un poco para que ustedes puedan ver y podamos notar que en esta situación tenemos en esta parte estos dos mínimos iguales, aparentemente iguales, ¿sí? Que eran liquidez para el precio. Recuerden que el precio del Nasdaq venía en caída. Primero que todo, también la estructura que traíamos era una estructura bajista, miren. Bueno, tenemos una estructura alcista primeramente ya desde bastante tiempo. Logramos ver que se rompe este mínimo y se va directamente, miren, a este FBG, el cual toma y a partir de este FBG hace otra ruptura de quiebre de estructura y se mantiene como con esa sintonía y con esa morfología ahí del precio, ¿correcto? Entonces podemos ver que se sigue respetando de manera clara. Aquí vuelve y entra prácticamente a este fair value gap, como podemos ver, respeta este fair value gap y rompe una estructura nuevamente. Adicional a esto, yo hago una comparativa directamente con lo que es el índice del dólar, y es que tenía que el índice del dólar había tomado todos estos máximos, esta liquidez que tenemos en la parte de arriba. Por ende tenía claro que iba a seguir bajando el índice del dólar. El dólar está un poco en caída. Aquí abajo no olvidemos que tenemos un fair value gap en esta zona y más abajo tenemos otro fair value gap, que son zonas de atracción del precio, son zonas donde no hubo un emparejamiento de órdenes, por lo que es posible, no es nada claro, digamos, nada por el momento, nada cierto, no es una certeza que el precio vaya a venir directamente acá, pero puede tener todos los motivos para eso. Recuerden que acá también hay una especie de valor, miren, hay una especie de fair value gap aquí cortico, que es este que tenemos actualmente sobre el precio, este de aquí aproximadamente. Si lo miramos en temporalidad de H4, me gusta ver temporalidad de H4 diario para hacerme una idea de la dirección. Y como pueden ver, esto ocasionó un poco que el precio retrajera, se contrayera un poco hacia la parte de arriba acá, se está contrayendo un poco hacia arriba. Y entonces este es el motivo como de ese pequeño retroceso que estábamos viendo ahí, ¿sí? Pero inicialmente tenía pensado un Nasdaq bajista, precisamente porque cuando el índice del dólar cae, tenemos que el Nasdaq sube, y teníamos una correlación directa o todos los escenarios y el condimento para que se diera esta subida en el Nasdaq. Correcto, que teníamos acá esta toma de liquidez que les había dicho, entraba un fair value gap, una incursión digamos que media, no superficial, pero sí media, porque ya había tocado inicialmente en el momento en que se produjo este fair value gap, el precio había tocado una incursión superficial y había dejado estos dos mínimos aquí como liquidez muy clara, que efectivamente no se iba a tomar de manera parcial, pero sí de manera paulatina. Una vez se lograba esperar que el precio diera ese giro de precio que se dio acá, este cambio de dirección, era digamos que una premisa clara, saber que iba a tomar todas aquellas ineficiencias que tenga o que se hayan creado durante el precio en la subida, ¿correcto? Entonces estos dos mínimos los liquida, toma la parte de abajo, y esto me sirve como combustible a mí para tomar esa entrada que les voy a compartir a continuación. Y como pueden ver ustedes aquí, miren, aquí está la entrada. Adicional a esto, permítanme un poquito, adicional a esto que tomé en consideración también yo, mi entrada fue en esta parte, como pueden ver, miren, es una entrada clara. Aquí entré con 10 contratos, con 10 lotes. Obviamente pues los movimientos del Nasdaq son diferentes, la volatilidad es más alta que en Forex, pero el valor por PIB es un poco más bajo, ¿sí? Dada la volatilidad también, por eso el valor por PIB en el Nasdaq es un poco más bajo. Pero bueno, retomando un poco, les decía que yo había tomado
estos dos mínimos de acá que estaban clarísimos, mírenlos, estaban clarísimos para una toma de liquidez. Y yo lo que hice fue tomar mi operación en este punto, puse aproximadamente unos 25-30 pips. Me gusta poner unos 25-30 pips, para algunos es mucho, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del Nasdaq. Cuando yo lo hago en Forex, pues ya los stop loss son un poco más cortos, teniendo en cuenta que la volatilidad de los movimientos no es muy fuerte en Forex, dado a que no esté solamente, digamos, en casos que esté movido por noticias. En esos casos va a haber una volatilidad, pero no va a ser una volatilidad así como esta, ¿correcto? Entonces, como pueden ver, ¿qué otro condimento tenía yo acá? Estos dos mínimos que estaban acá eran liquidez clara, y que yo decidí, una vez vi que tomó el precio y que también estaba en correlación, que les quiero compartir, estaba en correlación directamente con esta zona que yo tenía acá, en este indicador que yo utilizo, que es el porcentaje, el Williams Person Range. Lo utilizo para tomar mis entradas. Es como un gatillo adicional que tengo yo una vez ya he validado todos mis análisis. Entonces, como pueden ver, aquí tenía una confirmación extra, y era que el Williams Person Range se encontraba en la zona de abajo, estaba tocando este nivel inferior, y yo vi, una vez que salió con esta vela, me decidí subir a esta ola. Tomé un stop loss de unos 30 pips en esta zona y fui hasta aquí, aproximadamente un 1 a 3, unos 90 pips aproximadamente, como pueden ver. Ahí consta la operación tomada en el MetaTrader. Como les digo anteriormente, esta es una cuenta demo. Sí, estoy utilizando ahorita una cuenta demo, estoy practicando también nuevamente. Pues por eso que el mercado está un poco complicado, les decía, en estas zonas, por temas fuera de lo normal. Entonces también en los cierres de mes tienden a hacer movimientos muy fuertes. Tengamos en cuenta que estamos en el último trimestre del año, y eso también hace que los movimientos sean un poco agresivos e impredecibles. Digamos que a fin de estos trimestres suceden muchos fenómenos a nivel bancario, a nivel comercial, y ahorita si le sumamos la parte de la guerra, pues obviamente son atenuantes complicados para estos momentos operar en el mercado, ¿correcto? Entonces les quería compartir mucho esta operación. Como pueden ver, es un análisis que yo hago muy sencillo, simplemente voy siguiendo en temporalidades mayores, como en este caso en H4, que ya tenía yo claro el escenario. Me gusta marcar mis fair value gaps. Voy a medir un momento. Aquí tenía claro en diario, yo ya tenía claro esta zona de liquidez de estos dos mínimos iguales. El precio venía bajando, haciendo una estructura clarísimamente bajista. ¿Sí? Venía respetando algunos fair value gap. Entonces este puede ser un punto que tenemos que tener en cuenta por dos razones. Primero, hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí tenemos un fair value gap que se crea por esta bajada excesiva, donde no hubo una contraparte de compras, permitieron retrocesos más profundos. Entonces, ¿qué puede ser? El precio puede llegar directamente a esta zona, simplemente a descansar en esta zona y decidir continuar con su tendencia bajista. Habrá que validar también con el dólar, con el índice del dólar, si él va a hacer lo mismo. Miren, porque es que hay que tener en cuenta lo siguiente. Si este fair value gap nos va a servir de soporte para el precio, es decir, el precio va a seguir subiendo, el índice del dólar, que hay posibilidad de que el índice del dólar siga subiendo, y sí, independientemente de que en estas zonas de acá abajo tenemos liquidez, es posible. Tendremos que ver, lo que tenemos que hacer es ver el precio, cómo llega a las zonas, cómo reacciona, y a partir de eso nosotros vamos a reaccionar. No podemos ir tomando entradas a la ligera, así por riesgo. Debemos esperar comportamientos de estructura, validar con la estructura. Entonces es posible que el precio esté llegando acá para empezar a subir. Si el precio decide subir y el índice del dólar empieza a subir, lo más normal, y lo que entre comillas casi siempre pasa por correlación directa e indirecta, es que el Nasdaq va a empezar a caer. Entonces es posible que esta llegada del Nasdaq a este fair value gap coincida con esta llegada de este fair value gap que me está mostrando actualmente, con una retracción del precio en el índice del dólar. Entonces podemos esperar que llegue a esta zona del fair value gap, ir validando la correlación entre el dólar índice, y también el Nasdaq, y ir verificando si de pronto vamos a tener algún escenario que nos permita continuar con esta bajada del Nasdaq. Realmente liquidez tiene por la parte de abajo, bastante liquidez tiene. Acá tenemos unos mínimos también importantes, pero pues realmente hay que tener en cuenta un punto, y es que si vemos a nivel global, como pueden ver, a nivel general, tomando por lo menos estos datos que me brinda este broker, desde el 2011, podemos notar que tenemos una amplia subida, y siempre ha tenido como esa tendencia alcista el Nasdaq, correcto. Aquí tuvo una corrección interesante en esta parte, pero realmente su tendencia natural es alcista. Entonces podemos esperar dos cosas importantes. Una,
que después de este impulso, que no logró hacer un alto más alto, independientemente de que tenemos bastante cantidad aquí de liquidez, no logró superar. Y esto es, recuerden que es una liquidez semanal, es una liquidez que es atracción para el precio, y estamos hablando de temporalidades mayores. Hay posibilidades de que él venga, quiera tomar esta liquidez que está en esa zona directamente, y una vez de eso decida caer. Es posible también esto. ¿Qué otra situación puede ser? Que él se apoye en este fair value gap que tenemos diario y no solamente continúe y tome estos máximos que tenemos acá de liquidez, sino que él puede hacer esto, tomar estos máximos que tenemos ahí, revertir un poco, volver a esta misma zona, aproximadamente esta zona, o una zona de un fair value gap que se pueda dejar en el camino cuando se dé este movimiento, y continuar con su tendencia alcista. Eso lo iremos viendo. Recuerden que no somos brujos, aquí no predecimos el precio, no adivinamos el precio, aquí lo que hacemos es proyectar, y en base a esas proyecciones vamos viendo el comportamiento del precio en determinadas zonas. Una vez nos vaya dando ese comportamiento, podemos determinar si hay una entrada, si hay una opción clara, pero no vamos a estar entrando simplemente porque el precio llegue a un fair value gap o toque un order block. Recuerden que los order blocks se respetan, también son importantes los order blocks. En este caso acá tenemos un order block también que se respetó, es un order block que se forma de las últimas dos velas, es un order block semanal que se puede ver acá en semanal. Directamente pueden ver que es un order block, un rejection block, que fue el que se respetó acá. Y aquí tendríamos lo que es las dos velas, pero entonces tengamos en cuenta que no todos los order blocks se van a respetar. Aquí tenemos adicionalmente pues varias información importante. Tuvimos ruptura de estructura, tuvimos toma de liquidez aquí, incursiona directamente en este fair value gap y hace una reacción directa en este bloque. Tengan en cuenta esto, si ustedes tienen varias confirmaciones, eso les va a dar una idea más clara y más sólida de precio, una idea sólida de una entrada. No solo podemos tomar una entrada en un bloque porque sí y porque no. Esta entrada estaba clara porque teníamos liquidez previa, teníamos estos mínimos. Miren, estos mínimos que se encuentran en esta zona son unos mínimos diarios, mínimos cargados de liquidez, órdenes que se tomaron en venta y que el precio ya había cumplido con su labor. Entonces, para algunos fondos que toman posiciones, algunos position traders que toman posiciones a través de meses, muchísimos meses o hasta años, pues realmente los stop loss se encuentran en esta parte y estamos hablando de mucho dinero. El precio va a ir a tomarlos, toma sus stop loss, llena este vacío de liquidez que tenemos en esta zona, en esta parte de acá. Se lo voy a marcar un poco, no quiero rayar tanto el gráfico, pero quiero que entiendan un poco que aquí había un fair value gap, había una toma de liquidez, teníamos un breaker y teníamos adicionalmente un bloque. O sea, estas son las zonas que debemos buscar, estas son las operaciones que debemos buscar, operaciones que nos den confirmaciones, zonas que nos den alta probabilidad. Miren la entrada que se puede haber tomado acá, una entrada 12.000 pips aproximadamente, si no estoy mal. Entonces esta es la forma en que yo realizo mis operaciones. Me baso en mis análisis en diario, en mis análisis en H4 a veces cuando no puedo. En este caso la opción se me va muy clarita. Yo ya tenía en mente lo que les decía, estos dos mínimos, una incursión a la zona media, casi que llegando a la zona final de este fair value gap, casi que al inicio del fair value gap, tomando la liquidez que más se pudiera de ese fair value gap, y tuvo una subida. Pero podemos ver que actualmente el precio creo que está haciendo una especie de recogida a la baja. Sí, pueden ver, tiene una entrada a la baja. Entonces lo que les decía yo, es probable que miren acá acaba de tomar una liquidez, que es importante eso. Las tomas de liquidez son importantísimas. Miren, yo tomé esta entrada acá, miren lo que hizo el precio, toma una liquidez y ahora puede que continúe la baja, una incursión a este fair value gap de 4 horas o de un día, una incursión superficial. Puede ser que simplemente fue a tomar estos máximos para activar posiciones en compra, lo revierte en venta, y con esta venta que está haciendo acá puede que el precio ya decida ir por la siguiente zona. Es interesante ver esto, y recuerden que aquí tenemos también, bueno, no sé en su broker, en mi broker tengo acá aproximadamente un gap que se hace en la apertura del día, y que junto con este mínimo de acá es probable que el precio vaya a venir a tomarlo. Es probable que el precio ya tomó liquidez de esta parte, tomó combustible, y la fuerza parece que viene bajista fuertemente. Entonces puede ser que él decida venir a bajar precisamente a rellenar este fair value gap. Hay dos opciones: que tome la liquidez de este punto que tenemos anterior al fair value gap, llene este fair value gap por lo menos hasta la parte del inicio de esta zona y se vaya directamente arriba. La segunda es que continúe con esa bajada que lleva hasta el momento después de haber tomado esta liquidez en la parte de arriba,
lo voy a agrandar un poquito más después de haber tomado esta liquidez en esta parte, y que esta sea la fuerza necesaria que requería el precio para, primeramente, tomar este mínimo que dejo acá como una liquidez y tomar la liquidez de abajo y continuar con esa bajada que es probable que haga. ¿Correcto? Es probable que la haga también. Tenemos que ir analizando. Nosotros no podemos casarnos con una sola dirección. Yo no les puedo decir a ustedes el precio va a subir y va a bajar. Subir porque sí, bajar porque no. No, tenemos que tener escenarios probables. Tenemos que tener dos posibles situaciones que se nos puedan dar a nosotros en el precio. Sabemos que el precio solo tiene dos opciones, o sube o baja. Entonces tenemos que estar viendo eso. Tenemos que revisar cuál de las dos opciones es la más probable. Montar escenarios de compra, montar escenarios de venta y empezar a sumar confirmaciones que nos permitan a nosotros tomar una entrada seria. En este caso tenemos que tener muy en cuenta, yo les estoy hablando en este caso del Nasdaq. Ya después estaré haciendo algunos videos en relación con lo que son los en Forex, con los índices, con los divisas, perdón. Pero en este caso, pues aquí tengo una entrada en 15 minutos. Miren cómo el Williams Person Range es una buena zona para validar. No es una entrada directa. Lo que me permite el Williams Person Range es ver que él está llegando a un punto y que ver después de esto que me esté mostrando alguna fuerza bajista, yo ahí tomo una entrada. La puedo tomar en 5 minutos. Miren, aquí me da una subida, pero yo no me voy a subir directamente en el precio ahí. Yo tengo que saber, yo lo utilizo como una guía para hacer mi gatillo, pero una vez determinado zonas donde el precio puede llegar, veo reacción como esta de acá, estas mechas de acá que me indican a mí, agotamiento del precio, el volumen se está absorbiendo, se está tomando, tenemos una subida. ¿Qué hizo el precio después? El precio no fue capaz de toma este alto, pero no fue capaz de con una vela alcista tomar directamente y seguir con esa fuerza. Miren, posterior a esto viene un rechazo hacia abajo, mechas tratando de subir el precio, porque aquí podemos ver que aquí todas estas mechas grandes son indicios de la fuerza del precio que traía, fuerza alcista. Tenía una fuerza alcista clara, pero el precio no fue capaz, llegó a una zona donde los vendedores estaban tomando el control, las ventas fueron fuertes con volumen, con decisión, y el precio se fue para abajo. Fue tanto así la fuerza bajista que se genera este fair value gap, que es donde el precio reacciona actualmente. ¿Sí? Básicamente llegamos a una zona también media, y adicional a este fair value gap, miren lo que teníamos, que es lo que digo yo que es lo más importante. Porque, perdón, espérenme, me acomodo esto. Bueno, más o menos lo vamos a ubicar ahí temporalmente. Podemos ver esta liquidez, toma esta liquidez, estamos dentro de una zona de fair value gap, una zona donde no hubo emparejamiento. Recuerden, estas zonas son importantes, debemos ver los comportamientos, y toma esta liquidez y se va para abajo. Yo pensaría que esto va a seguir tomando liquidez de esta parte y liquidez de esta parte. Una vez tome esta liquidez, es posible que el precio ahí sí decida subir. Recuerden que este es el principio del precio. El precio no se mueve si no hay liquidez. La liquidez es el motor. Ellos tienen que estar activando, porque la liquidez para ellos representa entradas de los retails o de los comercial o de las personas o de los bancos con mucho dinero. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Zonas atractivas donde seguramente en estos bajos, para aquellas personas que operan de pronto smart money, que muchas veces tienden a buscar esos order blocks o esos bloques de órdenes en las zonas extremas o decisionales, como llaman ellos. Pues ¿qué sucede? Que el precio puede llegar aquí, dar una pequeña reacción, bajar y tomar de una vez ese bloque, porque es un bloque cargado de liquidez. Recuerden que en la parte de abajo también tiene liquidez. ¿Sí? Recuerden también que si estos bajos fueran fuertes, este bajo fuera fuerte, pues me hubiera creado un alto más alto. Si este bajo era fuerte, me hubiera creado un alto más alto, pero no más alto que la estructura interna que yo tengo acá. El alto que tenía que haberme tomado por lo menos era este de la parte de arriba. ¿Sí? Se tenía que haber visto eso. De momento no se ve. La fuerza, por el contrario, la fuerza alcista termina en esta parte. Luego se puede ver una gran intención bajista. Mírenla acá. El precio intenta retroceder. Y es claro. Miren nomás, miren nomás esta pequeña acumulación que se da acá para subir el precio. Miren. Se da una especie de acumulación aquí subiendo. ¿Sí? Se da una especie de acumulación subiendo, bajando. Vuelve el precio, pero el precio tiene algunos retrocesos profundos que no le permite como que esa subida sea tan fluida. Eso también demuestra fuerza del precio, demuestra intención del precio. Miren esta bajada fue sin pedir permiso, como dicen por acá. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos escenarios al momento de tomar una entrada.
Bueno muchachos, no quiero que este video se haga más largo, simplemente les quería compartir una entrada que tomé pues en mi práctica acá en demo, para que se den cuenta que los escenarios funcionan. Ya más adelante les estaré comentando un poco cómo es mi operativa, les seguiré pues mostrando mis operaciones. Me gusta también estar siguiendo en demo. Yo tengo mi cuenta real, la cual opero realmente de vez en cuando, porque no me gusta estar tomando escenarios a la ligera, y mi cuenta demo, que es la que utilizo para practicar y probar todos mis escenarios. Entonces nada muchachos, les quiero compartir esta proyección. Si ustedes quieren ver, ahorita no les recomendaría tampoco a nadie que tomara una entrada. La fuerza va bajista, al parecer va a tomar estos mínimos de acá y progresivamente podrá tomar estos, porque recuerden que abajo tenemos un rellenado total de este Fair Value Gap. Espérenme, quitamos este, que es que tenemos muchos. Ahí, listo. Entonces, recuerden que acá había, bueno, más que un Fair Value Gap, esto es un gap de apertura que el precio puede seguir a tomar. Entonces esta pequeña reacción que está haciendo acá puede ser una inducción precisamente para ir a cerrar un poco la brecha que va acá arriba. Él puede subir hasta esta zona. Si el escenario es bajista, ¿no? Él puede subir hasta esta zona y después de esto culminar con esa toma de liquidez que tenemos acá y cerrar todo este gap que fue abierto en la apertura del día. Gap que, como les digo anteriormente, no sé si estará disponible en todos los brokers. En el caso del que yo tengo, está acá visible, es un gap de apertura del día. Entonces normalmente estos gaps que tienden a hacer desbalances del precio, donde hubo una excesiva compra y no hubo una venta, y el precio se dispara, continúa subiendo hasta que llega un punto donde recepcionan vendedores, y aquí es donde empieza de nuevo el precio a retomar ese curso y a tener ese retroceso normal que debe tener en casi todos los movimientos naturales de impulso o impulso y retroceso, o desplazamiento retroceso, como se lo quieren llamar. Entonces es posible que el precio suba ahorita, pero no hay que perder de vista este gap de acá. Es posible que él llegue y suba un poco, esté llenando actualmente un poco de este Fair Value Gap que tenemos acá. Voy a quitarles un poco las flechas para que no se confundan, pero entonces es posible que él pueda llegar a tomar este Fair Value Gap que tiene acá, mírenlo, que dejó acá rápidamente, balancear el precio rápidamente para tomar esa última fuerza y ir directamente a rellenar por lo menos hasta acá, hasta esta zona alta de este gap, y progresivamente pues se irá mirando y se estará comparando con el dólar, con el índice del dólar, que momentáneamente está haciendo una subida. Como pueden ver, está haciendo una pequeña subida. Ya validaremos si de pronto hay algo más acá interesante en 15 minutos que nos pueda hacer correlación directamente. Bueno, aquí está entrando directamente como una especie de, miren, este fue un movimiento que se hizo como que generó un Fair Value Gap, está llegando prácticamente al punto alto del Fair Value Gap. Entonces aquí puede esperar uno cualquier movimiento. Tenemos que estar muy pendientes de las noticias. Recuerden estar pendientes de las noticias, porque las noticias son los catalizadores para todos estos movimientos, ¿correcto? Bueno muchachos, ahora sí los dejo. Ya no quiero pues alargar más este video. Era un análisis propio que les quería dar y de ir tomando algunos conceptos. Ya más adelante seguiré publicando más conceptos respecto al análisis, todo el tema. Y iremos directamente a revisar algunas cosas en Forex. Espero ya el video ha sido de su agrado. Si fue de su agrado, por favor, suscríbanse al canal. Si les gustó, un like. Y coméntenme en la descripción, en la zona de comentarios, coméntenme si les pareció bueno el video, qué les gustaría ver. Y iremos con nuevo contenido para el canal. Muchas gracias.